Entonces, las patologías en endodoncia, encontramos patologías pulpares, nos referimos a inflamaciones de la pulpa, hablamos de pulpitis. Pero también podemos tener patologías periapicales. Dentro de las patologías periapicales, lo que ocurre es que empezó en una caries, el paciente no se trató, la caries avanzó hasta la cámara, el paciente no se trató, ingresaron las bacterias, no se trató y llegaron a esa parte, a generar una lesión en el periápice. Hubo una invasión bacterial a lo largo del conducto radicular y se genera una lesión. Que nosotros a las imágenes radiográficas, habrán visto en radiología, aparece como una imagen en la zona del periápice, ¿no? Nosotros podemos ver estas imágenes en la zona del periápice. Inclusive nosotros podemos visualizar que a veces hay un conducto fístuloso, drena hacia afuera, hacia la cavidad bucal, bacterias que están dentro de esa parte interna infectada de la pieza dental y son conductos fistulosos. Lesiones periapicales, entonces, son el resultado de la necrosis de la pulpa dental, son las patologías más frecuentemente encontradas en el hueso alveolar. La exposición de la pulpa dental a las bacterias y sus productos puede producir respuestas inflamatorias inespecíficas como reacciones inmunológicas específicas en los tejidos periradiculares y causar la lesión. ¿Qué irritantes tenemos en esta parte de los tejidos periapicales? La inflamación pulpar y necrosis pulpar. De hecho, una pulpitis no tratada va a ir avanzando hacia una necrosis no tratada va a ir avanzando a la zona del periápice y va a generar una patología periapical. Un trauma por oclusión traumática también. Dijimos un choque, un golpe no es tratado y va a ir evolucionando a una lesión en el periápice. Y también la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal también es una causa para que se produzcan estas lesiones periapicales. Entonces, esos son los tres principales irritantes de los tejidos periapicales. Prácticamente el origen de que se produzcan estas lesiones apicales en el sujeto. La periodontitis apical es un proceso inflamatorio del periodonto apical y o lateral del diente. Si nosotros hiciéramos un corte en vivo, en los cráneos, por ejemplo, cuando llevamos anatomía, una pieza dentaria la podríamos ver con este tipo de lesión, cuando tiene un absceso y ha sido producto de la caries, la invasión bacteriana, y ahí pulula una serie de bacterias endodónticas a ese nivel. A la imagen radiográfica, que es lo que alcanzamos a ver, lo vemos en esa forma. O lo vemos así, o en esta zona del periápice, o de esta forma, ¿no? Entonces, la periodontitis apical sintomática aguda es una inflamación que inicia dolorosa en los tejidos periapicales, producido por ciertos contaminantes del conducto radicular. Básicamente, las bacterias, en primer lugar, es lo que más va a producir esta periodontitis apical sintomática. Puede ser producido por también algún traumatismo metálico o químico, por instrumentos o materiales endodónticos, o el traumatismo de superficies oclusales, por el bruxismo. Sí, la periodontitis apical puede llegar a producirse, uno, por la invasión bacteriana, y dos, por ese tipo de causas como puede ser traumatismo, como puede ser el efecto del bruxismo. ¿Por qué? Porque el paciente está constantemente rozando. A esto se une a lo mejor una caries extensa y comienza a generarse una lesión en el ápice de la pieza dentaria. Recuerden que cuando hablamos de patología pulpar, todo era dentro del conducto radicular. Cuando hablamos de patología periapical, ya extendemos más allá del conducto y estamos hablando de la zona del periápice. La periodontitis apical sintomática va a producirse en esta forma, ¿no? Con una pulpitis irreversible que se puede avanzar de no ser tratada a una necrosis pulpar. ¿Cómo aparece este proceso inflamatorio? Por placa bacteriana, caries va a estar relacionada con la pulpitis irreversible, la enfermedad periodontal también está relacionada con la pulpitis irreversible, traumatismo, lesiones dentosteoclásticas, lesión tisular, puede generar también algún tipo de lesión que va originando que avancen las bacterias dentro del conducto. Las bacterias van a ir ingresando por la necrosis y se va a producir una periodontitis apical.
pero pudo haber sido traumatismo, pudo haber sido enfermedad periodontal, pudo haber sido también al inicio en lo que era traumatismos o también en lo que eran estos hábitos tipo bruxismo, atrición. La violencia de los microorganismos y antígenos y la respuesta inmune del huésped es lo que va a originar o no la presencia de periodontitis apical. De hecho, las personas tenemos una capacidad inmune para poder responder a ciertas agresiones que se produzcan en nuestro organismo. Esta respuesta va a ser diversa, distinta según la edad del sujeto, según la contextura del sujeto, según ciertos aspectos a lo mejor nutricionales de la persona o también de acuerdo a estar o no en algunas enfermedades sistémicas, de acuerdo a eso hay una capacidad inmune del sujeto. Cuando se pierde el equilibrio y las bacterias se vuelven más patógenas y más virulentas y no hay una respuesta adecuada, se va a producir la periodontitis apical. La periodontitis apical asintomática, crónica, genera respuestas defensivas. Hablábamos hace un rato de esta periodontitis sintomática, en donde nosotros vamos a tener dolor sensible a la percusión, por eso es sintomática. Duele cuando el paciente choca, estamos a veces haciendo la prueba de percusión, que es nasal, con el manguito a lo mejor del espejo, y le va a doler. En las fases iniciales se dice que no hay hinchazón. Si presionamos fuertemente, podría haber una respuesta dolorosa porque es sintomática. Las pruebas de vitalidad van a ser negativas porque ya hay una pérdida mayormente de la parte interna de la pulpa. Puede haber alguna respuesta de dolor porque pueden quedar fibras nerviosas tipo C, sobre todo en ciertos molares, ¿no? Entonces, en la sintomática va a haber algún tipo de molestia, sobre todo la percusión. El paciente cuando cierra, cuando muerdo me duele, ahí me duele y me duele fuerte. En la periodontitis apical asintomática es más bien crónica. Nosotros podemos ver los mismos, similares respuestas radiográficamente, pero al paciente no le duele, está en un estado crónico, no hay molestia, es asintomática. Vemos la lesión y le decimos, señor, ¿esta pieza de no le duele? No, nunca me ha dolido. ¿Seguro? No, nunca me ha dolido. Ha entrado a una fase crónica. Eso depende de qué, de la respuesta inmune del sujeto. Hay personas que pueden reaccionar de una forma y hay personas que pueden reaccionar de otra. Hay personas que pueden tener una respuesta aguda rápida, mientras que otros van a entrar en un estado de cronicidad. Las respuestas defensivas e inflamatorias del tejido periapical ante un irritante pulpar, en estos casos no producen dolor porque hay una disminución, dice, de la presión intraperiapical. La lesión periapical asintomática solo se manifiesta en las radiografías, o sea, solo nos damos cuenta por un hallazgo, porque el paciente no menciona que haya tenido dificultad. A las pruebas de percusión y movilidad dan resultados negativos, es asintomático, entonces como que ya está todo eso, hay una lesión pero está totalmente crónica, hacemos percusión, el paciente no reacciona muchas veces. El paciente dirá que aunque no le duele, lo siente diferente, lo siente vueltas. No me molesta, pero algo raro ahí en ese diente, pero no me duele, usted me hace y no me duele. A veces observa movilidad debido a una gran pérdida de hueso perirradicular. A veces esta lesión ha crecido tanto que hay pérdida de hueso y se presenta cierta movilidad. Y puede haber un cambio de coloración por pérdida de translucidez, porque puede haber, en su fase inicial, una hemólisis, ¿no?, de la parte interna de la pulpa. Entonces hay una descomposición del tejido pulpar. Y en el caso de dientes multirradiculares, a veces es diversa la respuesta, porque en estos dientes multirradiculares, como les digo, como son 3 conductos, puede que uno esté bien, puede que 2 no esté bien, o viceversa. Entonces es un poco a veces confusa la respuesta que podemos encontrar. En estos casos, hay una lesión, requiere un tratamiento de dolor, hay que hacerlo. Sin embargo, al paciente no le molesta y hay que explicarle. Mire, esa lesión que tiene no debería estar ahí. ¿Por qué? Porque en algún momento puede agudizarse, en algún momento puede reaccionar cuando hay un desequilibrio en el organismo por diversos aspectos inmunológicos. La periodontitis apical asintomática crónica genera estos abscesos y genera también
lo que se llama un granuloma periapical. Entonces ahí se genera una masa, porque pasa en el tiempo, sigue estando ahí, el paciente no le molesta, no va al dentista por ese problema, porque no le molesta, y se va generando una masa en la zona del periápice, una masa granulomatosa con infiltrado, donde hay macrófagos, células polimorfonucleares, exudado inflamatorio crónico con linfocitos BIT, y es lo que se le llama granuloma apical. En el momento, en el CIE le llaman periodontitis apical asintomático crónico o granuloma apical, que es la forma más avanzada de una periodontitis apical crónica. O sea, se ve esta imagen compatible con una lesión en el periápice que corresponde a un granuloma apical. Difícilmente nosotros podemos decir, es un granuloma, es un absceso. Realmente el diagnóstico diferencial ideal es histológico. Por una radiografía no podemos nosotros hablar. La histología es la que marca la diferencia entre uno y otro. Por eso es que en las clasificaciones de la Asociación Americana de Endodoncia lo manejan un poco más como periodontitis apical asintomática, por la dificultad en diferenciar que sea realmente un granuloma, que sea un absceso o que sea un quiste. Esto es un proceso inflamatorio crónico que está circunscrito, que está encapsulado, y se dice que esta periodontitis apical crónica es común encontrarla conformada por epitelio y por los restos celulares epiteliales de Manassés, ¿no? Que tienen ahí cierta ubicación en esta zona de los granulomas. Y es una respuesta defensiva del organismo frente a irritantes de baja intensidad. Quiere decir que ha habido irritantes bacterianos, mecánicos o químicos, pero el organismo ha tratado de defenderse. Entonces se mantiene en una cronicidad y no avanza más. La vitalidad pulpar es negativa porque ya hay una necrosis, hay una pérdida, y el tratamiento es la endodoncia. Aquí hay que tener bastante cuidado al hacer el tratamiento de conductos porque deberíamos hacerlo lo más aséptico posible, correcto posible, porque el paciente, si después siente molestia, va a decir, antes que me hiciera la endodoncia no me molestaba nada, y ahora que usted me lo está haciendo me está molestando. Entonces, el proceso hay que hacerlo con mucho cuidado para evitar reagudizar, porque ahí hay bacterias de todas maneras. Entonces, no deberíamos reagudizar esas bacterias, sino hacer un tratamiento correcto, aséptico, para evitar esa reagudización. Otra lesión periapical más aparatoso es el absceso apical agudo, en donde el paciente ya pierde la simetría facial, ¿no? Vemos aquí, hay un edema claramente en mi cara, no hay diferencia entre un lado derecho y un lado izquierdo. En esta parte anterior, ¿no? Hay una pérdida también del fondo de surco, hay un edema también. Y este absceso apical agudo es una respuesta inflamatoria avanzada que tiene exudado purulento en los tejidos periapicales que proceden del conducto radicular. Entonces, ese exudado genera edema. Hay una infiltración ahí de leucocitos, hay una supuración en esa zona. Y es el resultado de una periodontitis apical aguda en una pulpa necrótica. Entonces, ha evolucionado la pulpa necrótica a una periodontitis apical aguda y esto evoluciona a lo que es el absceso apical agudo. Esta tumefacción puede ser localizada o puede ser difusa. Puede ser localizada en una zona así, tal cual nosotros lo vemos ahí en esa zona, por encima del incisivo, el lápiz del incisivo. Pero podría ser difuso, como en el caso superior, entonces se extiende. Y puede llegar a tener pues esto que es una celulitis, ¿no? Que se torna fluctuante, puede darle una medicación mucho más concreta, mucho más fuerte para poder controlar este tipo de lesión, que como digo es aparatosa. Al ser agudo hay dolor también en el paciente y hay que hacer un tratamiento inmediato. Este absceso apical agudo, lo vemos acá, que claramente se nota material ahí purulento, ¿no? Exudado purulento en esta zona, genera un dolor palpitante, intenso y continuo. El paciente dice, siento la cara así hinchada, y efectivamente hay un edema ahí. En algunos casos dijimos un edema difuso que puede llegar a ser una celulitis de la cara, en otros casos es localizado en un determinado lugar. El paciente puede presentar fiebre inclusive. A menos que se establezca una vía de drenaje, la respuesta exudativa puede extenderse de forma difusa, creando zonas periféricas de celulitis en la cara.
que ya complica mucho más el tratamiento. La inflamación periapical de los incisivos puede producir una hinchazón de tejidos blandos labiales en esta zona superior, y en los caninos superiores puede afectar inclusive el ala de la nariz, y en los premolares puede producir hinchazón palpebral, inclusive en esta parte del ojo. Entonces, realmente yo diría que de las patologías periapicales es la más aparatosa de tratar. El paciente viene angustiado con todo ese edema profuso, a veces a la clínica, a veces ya al hospital. Esto podría ser el agudo, con dolor fuerte, edema, el dolor es intenso, pero podría ser también un absceso apical crónico. Podría también haber un absceso apical crónico. En esos casos aparece un flemón y hay una formación activa de pus, pero hay un trayecto digamos sinusal, un trayecto que es fistuloso. Se supone que una de estas dos piezas, que debe ser la molar, tiene una lesión interna. Hay una necrosis, hay una lesión en el periápice, pero se genera un canal fistuloso. En ese canal fistuloso, nosotros vamos a ver que aquí, a través de ese canal que aparece ahí, va a salir el exudado purulento. En la imagen, si nosotros vemos, ese es un cono de Duca-Percha. El cono de Duca-Percha uno lo puede meter por la salida de la fístula y va a darse cuenta que proviene de esa molar, ¿no? Entonces, este es un conito de Duca-Percha que a veces uno, para hacer la prueba, ingresa con el conito por la fístula. La fístula es como un canal, y en ese canal uno va guiando suavemente con el cono de Duca-Percha para diferenciar cuál es la pieza lesionada. Ahí claramente la imagen radiográfica coincide con la molar, coincide con la molar ese tipo de lesión. Entonces, como está saliendo el exudado a la cavidad bucal, el paciente no tiene dolor, este es asintomático, es crónico, porque se está eliminando todas las bacterias hacia la cavidad bucal. Ha encontrado una vía de salida y drena a través de la mucosa oral. El diente causante frecuentemente se presenta indoloro, con ligero dolor, puede haber molestias a la masticación, puede haber movilidad y dolor moderado a la percusión y palpación, y no hay respuesta a las pruebas eléctricas y térmicas, puesto que la pulpa está necrótica. No va a tener ningún tipo de molestia el paciente. El diente se presenta indoloro, con ligero dolor, puede haber molestias a la masticación, puede haber movilidad, dolor moderado, a la palpación o percusión, porque muchas veces, obviamente, la zona del periápice está comprometida en esos casos. No hay respuesta a las pruebas eléctricas y térmicas porque la pulpa está necrótica. Y cuando tomamos la radiografía, como vemos ahí, con una Duca-Percha a través de la fístula, vamos a ver el origen de la lesión. Entonces, radiográficamente, el absceso alveolar crónico, como el granuloma y el criste, presentan una zona radiolúcida y difusa y requieren de todos. Pero diferenciarlos a veces es difícil, si es quiste, si es granuloma, si es absceso. O sea, lo que vamos a hacer lo mandatorio siempre es histológico, pero sí decimos que hay una lesión en el periápice. Entonces, esto puede ocurrir, puede drenar a la cavidad bucal, puede drenar hacia afuera, inclusive generar un canal fistuloso hacia afuera en el paciente, puede darse también. Yo recuerdo un caso de un paciente que me llegó, que me decía, tiene una profilaxis, pero no sé, tengo acá un granito que me está tratando el dermatólogo, me decía, y yo le tomo radiografías de control y veo que la premolar tenía una lesión. Entonces le digo, pero acá hay una lesión. Sí, pero no me duele, y era crónico, ¿no? Tenía una lesión ahí regular, grande, y entonces le digo, acá requiere un tratamiento de conducto porque en algún momento te va a molestar. Y me dijo, bueno, si lo requiere, hágalo. Y cuando lo hice, me dijo, ay, se me ha cerrado el acné. Tenía un chico que se cuidaba mucho, pero que estaba en temas de partes escénicas. Y me decía, terminamos la endodosia y me dijo, se me ha cerrado el acné. Y yo le digo, es que no era un acné, era un trayecto fistuloso que le salía acá. Y era una persona que se cuidaba mucho, se la va a utilizar porque según él era un acné y por ahí le iba saliendo materia, pero para él era un granito de acné. Y no era un granito de acné, sino era el trayecto fistuloso, pero que en el caso de la premolar estaba drenando acá la cara, hacia afuera. Entonces, el paciente no lo siente. Una persona que era muy cuidadosa de sí mismo, pero nunca había sentido absceso apical crónico realmente en esos casos.
Otra patología, la osteitis condensante esclerosante, osteitis periapical, como le llaman ciertos autores, y que se produce realmente así en esta imagen, vemos nosotros esta imagen en la zona del periápice, en la pieza dentaria. El hueso periapical reacciona ante una irritación pulpar de bajo grado prolongada y se manifiesta como aumento de densidad en ese hueso periapical. Se aumenta la densidad, lo vemos ahí. Aumenta la densidad. Y esto se observa con mayor frecuencia en personas jóvenes, ¿no? Alrededor de ápices de dientes mandibulares que tienen una caries extensa, que tienen grandes restauraciones, o que tienen pulpas vitales que están inflamadas crónicamente. Con frecuencia se trata de una represión que es asintomática, que se descubre en exámenes radiográficos rutinarios, o sea, no hay molestia. Según el grado de afectación, el nivel de respuesta de vitalidad debería ser normal. No debería haber ningún tipo de dificultad en eso. Si es asintomático y benigno, no requiere tratamiento de conducta. Doctora, Regreso acá. doctora, falta 8 minutos. ¿No? ¿Ah? Para las 8:50 falta 8 minutos. Ya, gracias. ¿Cómo regreso acá? Porque ahí terminamos. Por favor. Este de acá, ¿no? El círculo. ¿Cuál era? Para regresar a la diapositiva. Ahorita bien. Vamos a ver la que habíamos visto, el paciente tiene molestia, periodontitis apical asintomática, tiene la imagen en la zona del periápice, pero es indoloro, al paciente no le molesta absolutamente nada, por eso es que hablamos de asintomática. Y absceso apical agudo es el más aparatoso. Recuerden que el absceso apical agudo, edema, al paciente le puede llegar hasta tener una celulitis, hay fiebre, hay dolor intenso, agudo. El absceso apical crónico, al paciente no le molesta, está la fístula muchas veces, drena hacia afuera y al paciente no le molesta absolutamente nada. La Asociación Americana de Endodoncia llega solo hasta osteitis condensante. En osteitis condensante sería un proceso de, digamos, de respuesta ante una lesión un poco extensa. Es indoloro y no necesita tratamiento, salvo que el paciente tenga una lesión de caries profundas. En ese caso, requeriría tratamiento. Un ratito para tomar la entrevista.